Hello, good morning. How are you? Today we will work on language. So open your book on page number 72. This is what you're going to learn on this part of the book. Let's start. Subject-verb agreement. Subject-verb agreement means that if the subject of a sentence is singular, the verb must also be singular. If the subject of a sentence is plural, the verb must also be plural. Look at the examples in the present tense. And here you have some examples. As you can see, when it's singular, you use an S after the verb. When it's plural, you won't use an S. ¿Ok? Vamos a aprender sobre subject-verb agreement. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que estar de acuerdo en la forma en la que escribimos el sujeto y el verbo. ¿A qué se refiere esto? Si el sujeto de tu oración es singular, entonces pues tu verbo también tiene que ser singular. Pero si tu sujeto es plural, entonces tu verbo también tiene que ser plural. Es como si en español tú dices, él juegan. No, ¿verdad? Si tú dices, él juegan y estás hablando de él que es una sola persona, entonces es, él juega. O es como si tú dijeras, ellos juega. Tampoco, ¿verdad? A eso se refiere el subject-verb agreement. Bueno, entonces aquí tenemos unos ejemplos en los que claramente puedes ver que cuando tienes un singular, o sea, cuando solo el sujeto está hablando de una sola persona o cosa o animal, entonces usas una S después del verb. Por ejemplo, aquí habla de the puppy plays in the yard. El cachorrito juega en el jardín. El puppy es el subject. Entonces, como puppy solo es uno, usamos una S después del verb. En el siguiente ejemplo dice, the puppies play in the yard. Puppies es plural, son muchos puppies, muchos cachorritos. Entonces, en el verb no le ponemos S. Cuando es plural, no lleva S. Cuando es singular, sí lleva S. ¿De acuerdo? Aquí hay otro ejemplo que dice, he shops at the mall. He es singular, es solo una persona, solo él, por eso lleva una S. They, it's plural, entonces no lleva S. Complete the sentences with the verbs in parentheses. Remember, the subject and the verb must agree. Vas a completar estas sentencias con los verbos que tienes en paréntesis. Recuerda siempre que el subject y el verb tienen que agree. ¿Qué quiere decir que agree? Pues que tiene que tener una lógica. Es lo que te comento de singular and plural. Entonces, vamos a realizar juntos los primeros tres. Number 1. Mariam with her mom. Y el verb es talk. ¿Qué significa talk? Habla con su mamá. Mariam es el nombre de una girl. Mariam es singular. Entonces, cuando tenemos singular, ¿qué hacemos? Que le ponemos una S al final del verb. Entonces sería Mariam talks with her mom. Talks, le agregas una S. El siguiente dice, my sisters play in the yard. Sisters, my sisters, es plural, mis hermanas. Como es plural, el verb se queda igualito. Siguiente. John and Hannah sing on stage. John y Hannah. ¿Qué es esto? Es plural. Entonces, ¿qué haces con el verb? Lo dejas igualito. John and Hannah sing on stage. Tienes que revisar en cada uno los sujetos. Tienes que ver si es un sujeto o si es más de un sujetos. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo
con cuántos sujetos tienes es que vas a ponerle una es o no le vas a poner una es al verbo. More subject-verb agreement. If a sentence has a compound subject connected with and, we use a plural verb. If a sentence has a compound subject connected with or, we use a singular verb. Si una oración tiene un sujeto compuesto, esto ya lo estudiamos en el libro pasado. ¿Qué es un sujeto compuesto? Cuando la oración trata de más de una persona. Bueno, cuando una oración tiene un compound subject, pero está conectado por and, entonces sí usamos plural. My aunt and cousin are coming to dinner. Mi tía y mi prima van a venir a cenar. Como usaste and para unir a la primera persona de la que estás hablando con la segunda persona, por eso es que usas are, porque estás hablando de estas dos personas. Are lo usas aquí para este plural. En el siguiente, si una oración tiene un compound subject, pero está conectado por la palabra or, entonces usamos un singular verb. Entonces tu verbo va a ser en singular. Aquí tienes un ejemplo que dice, the pen or the pencil is the drawer. La pluma o el lápiz. ¿De acuerdo? Como aquí estás usando or, entonces usas un singular verb. ¿De acuerdo? En este caso el singular verb sería is. And. And es como si pusieras y en español. Or es como si pusieras o en español. Entonces, si usas and, pues estás hablando de más de uno. Si usas or, puedes hablar en singular verb. Circle the correct verb for each sentence. Vas a circular el verbo correcto para cada oración. Number 1. The teachers and staff, luego tienes que escoger, are organizing a rally. ¿Por qué usé are? Porque aquí tienes and. And. Cuando tienes and, usas are. Número 2. Either pink or blue, my favorite color. Aquí tienes or. Cuando tienes or, ¿qué usas? Is. Either pink or blue is my favorite color. Number 3. Diego and Frida to their favorite song. Aquí tenemos and. Entonces usamos con and are. Diego and Frida. Como estamos usando are, quiere decir que estamos usando un plural verb. ¿Recuerdas cómo usamos un plural verb? Los plural verbs son los que no tienen una S al final. Entonces, Diego and Frida dance to their favorite song. Puede ser que para recordar lo que tienes que hacer, te guíes en la página anterior, en la que repasamos lo de singular y plural. Siguiente. Rick or Martin take or takes out the trash every day. Como tenemos or quiere decir que es un singular. ¿Qué hacemos cuando es un singular? Le ponemos una S al final del verbo. Entonces sería Rick or Martin takes out the trash every day. Contesta a las siguientes. Te puedes guiar con lo que viste en esta página, o sea, busca si tienes and o si tienes or en la oración. Y entonces, dependiendo de eso, usas are o usas is. O si en las opciones no tienes is ni tienes are, entonces te fijas
si es singular o si es plural, para saber si le vas a agregar una es o si no le vas a agregar una es al final del verbo. Contractions. Can't and couldn't. A contraction is formed when two words are put together, one or more letters are dropped, and an apostrophe is added in the place of that letter. Una contraction se forma cuando dos words se unen, se ponen juntas. Entonces, se le quitan a las palabras una o más letras y se le pone un apostrophe en el lugar de esa letra. Aquí tienes unos ejemplos. Cannot. La contraction de cannot sería can't. La contraction de could not sería couldn't. Usamos can't cuando hablamos de algo que no podemos hacer en el presente. Por ejemplo, we can't talk during the test. No podemos hablar durante el test, durante el examen, suponiendo que el examen está pasando en este momento. Usamos couldn't cuando hablamos de algo que no pudimos hacer en el pasado. Aquí tenemos el ejemplo. I couldn't believe what she told me. Yo no podía creer lo que ella me decía. A ver, vamos a recordar lo que aprendimos. Can't y couldn't. Usamos can't cuando estamos hablando de algo que no podemos hacer en este momento. Por ejemplo, at this moment, en este momento, I can't go to the mall. Yo no puedo ir al mall. At this moment, I can't go swimming. En este momento yo no puedo ir a nadar. ¿De acuerdo? Por eso usé can't. Cuando quiero hablar de algo que ya pasó y que no pude hacer, uso couldn't. En el ejemplo que ya te leí decía, I couldn't believe what she told me. Yo no podía creer lo que ella me decía. También podría usar, I couldn't go to school. Yo no pude ir a la escuela. Estoy hablando del pasado. O también podría decir, I couldn't wash my car. Yo no pude lavar mi coche. Couldn't es para past, ¿de acuerdo? Can't es para present. Rewrite the following sentences using contractions. Vas a reescribir estas sentences usando contractions. ¿Cuáles son las contractions? Can't o couldn't. She could not come on the field trip. We cannot go to the beach if it is raining. My class could not raise enough money. Claire cannot dance because of her broken leg. I could not make it to class on time. ¿Cómo vas a responder? Fíjate si tienes could not o si tienes cannot. Porque could not, la contraction es couldn't. Y cannot, la contraction es can't. Entonces, en la número 1 tenemos could not. ¿Cuál es la contraction de could not? Couldn't. Entonces vas a escribir esta en vez de could not. En la siguiente, cannot. ¿Cuál es la contraction de cannot? Can't. Entonces vas a escribir can't en vez de cannot. En la tercera, could not. ¿Cuál es la contraction de could not? Couldn't. Entonces vas a escribir couldn't en vez de could not. Cannot. ¿Cuál es la contraction de cannot? Can't o couldn't. Fíjate aquí arriba. ¿Y cuál es la contraction de could not? Can't o couldn't. Vas a reemplazarlo por su contraction. Significa lo mismo, solo es una forma más corta de escribir la misma palabra o las mismas palabras, ¿de acuerdo? Por eso se llama contractions. Compound words. Watch the compound words video so you're ready for class.
Les voy a subir un video sobre compound words para que lo vean y les sea más fácil entender qué es una compound word. A compound word is a word made up of two words that are joined together to create a new word. Una compound word es una palabra que está formada por dos palabras que se unen juntas para crear una nueva palabra. Por ejemplo, te voy a dar unos examples en Spanish para que te sea más fácil comprender qué es una compound word. Una compound word en español podría ser arco iris. Arco, de que tiene la forma de un arco, y iris. Iris es otra palabra que es una parte del ojo. Arco iris. Aquí tenemos unos examples en English. Home más work es igual a homework. Casa más trabajo es igual a trabajo en casa, tarea. Basket más ball es igual a basketball. Basket quiere decir canasta. Ball quiere decir pelota. Entonces juntas forman forman basketball, que es el deporte. Fire más fly. Fire, fuego, y fly, mosca. Juntas forman firefly. Fuego y volar forman firefly. Match the words to form compound words. Then rewrite the words on the lines. Vas a unir aquí las palabras para formar compound words. Después las vas a escribir en las líneas. Te voy a decir algunas de ellas. Tú tienes que encontrar las demás. Ok. Weekend, fin de semana. Teen age, adolescente. Moonlight, luz de la luna. Skateboard, una tabla, ¿cómo se llama en español? Skateboard, una patineta. Sunlight, luz del sol. Estos son algunos ejemplos de compound words. Encuentra las demás compound words y escribe las que yo ya te dije. Continuemos con compound words. Remember, compound words are made from two shorter words. Recuerda que las compound words están formadas de dos palabras más cortitas. Read the words in the table. Color the boxes that contain compound words. Vas a leer las palabras que están en esta tabla y vas a colorear las cajitas que contengan compound words. Por ejemplo, student. Student no es una compound word, porque de student pues no puedes sacar dos palabras. Butterfly. Butterfly sí es una compound word. ¿Por qué? Porque de butterfly puedes sacar dos palabras. Una sería butter y la otra sería fly. ¿Sabes qué significa butter? Mantequilla. Y fly, que vuela. Piglet. Piglet tampoco sería una compound word, porque no puedes encontrar dos palabras en piglet. Lee cada una de estas words y fíjate si puedes encontrar dos palabras chiquitas en ellas para saber si son compound words o si no lo son. Okay, and that's all for today. I hope you have a great day. See you soon. Bye, kids.